Quiero invitarles a abrir allí en sus Biblias el pasaje que estaré usando en Mateo capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Dice allí la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque podemos leer tu palabra, podemos meditarla. Gracias por este tiempo de adoración. Porque en esta época del año, nosotros, Señor, queremos celebrar que tú viniste al mundo de una forma humilde para buscar y salvar lo que se había perdido. Bendice tu palabra en esta hora, que podamos escuchar tu voz. Háblanos claramente, toca nuestros corazones, tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de todos los aquí presentes. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que te necesito en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana: el viaje de la adoración. El viaje de la adoración. La adoración es parte importante de la vida del creyente. Un cristiano no puede vivir sin adorar. Un cristiano no puede estar en este mundo sin rendir una genuina adoración al Señor. Por lo tanto, la adoración se convierte incluso en un estilo de vida para los que hemos decidido poner nuestra confianza en Jesucristo. La adoración es tan importante que muchas veces es comparada con un viaje. Recordemos que para los judíos y para los israelitas en el Antiguo Testamento, la experiencia de la adoración era algo que solamente se podía tener en el templo. Por lo tanto, si usted no vivía en Jerusalén, tenía que moverse de una ciudad hasta Jerusalén. Eso implicaba un viaje. Y por supuesto que ese viaje era emocionante, porque poder ir a Jerusalén, poder adorar en el templo de Jerusalén era una experiencia única, una experiencia sumamente fabulosa. De hecho, habían fechas específicas en el calendario en las cuales ellos debían presentarse. Por lo tanto, era algo anticipado, era algo que se quería mucho, se anhelaba mucho. Pero vemos que en este pasaje que estamos mirando no es una celebración, no es una fiesta como tal, como las que solían celebrar los judíos, la que trajo a estos hombres, a estos magos a Jerusalén. Fue más bien
el nacimiento de un rey. Y nosotros sabemos que no es un rey cualquiera, pero estos hombres estaban a punto de descubrir eso. Estos hombres estaban a punto de tener un encuentro que cambiaría sus vidas. ¿Quiénes son los magos? Cuando hablamos del término magos, en este pasaje, puede que confundamos en realidad lo que significa la palabra. Para nosotros un mago es una persona que practica la magia. La Biblia condena la magia. La Biblia condena la hechicería, ¿verdad? Por lo tanto, hablar de magos sin entender lo que significa propiamente la palabra pudiera traernos confusión y pensar que estas personas eran dadas a las artes oscuras que venían a adorar a Dios. En realidad, aunque el término que se usa es el correcto, magos, no podemos pensar que esa era la connotación que tenía la palabra en aquel tiempo. Estos hombres que son identificados como magos, es muy posible que procediesen de una de las antiguas tribus del imperio medo que habitaban al norte del imperio medo-persa. Esta tribu era conocida como Magi. Los Magi fueron una tribu que intentó ascender al poder en el imperio medo-persa, pero no lo logró. Fue sofocado y en vez de continuar en sus intentos beligerantes de alcanzar el poder, como sí lo hicieron otras tribus dentro del imperio medo-persa, ellos más bien se dedicaron al estudio, a la ciencia, a la filosofía, a la medicina, y fueron tan eficientes y tan excelentes en el estudio y en el conocimiento que se llegaron a convertir en los consejeros principales del rey de Persia. Ellos llegaron a ser los maestros y los instructores del rey de Persia. Más aún, fue una tribu que se dedicó también al culto y a la adoración. Por lo tanto, no había un sacrificio que se realizase en el imperio medo-persa que no fuese ofrecido por uno de los hombres de esta tribu llamada Magi. O sea, los magos fueron gente muy importante en su tiempo. Fueron gente sabia que se dedicó al estudio de muchas ciencias naturales. Y pensamos que bajo este contexto y bajo esta explicación es que se presentan estos hombres en Jerusalén, no para practicar magia, sino porque eran personas entendidas, eran personas que estudiaban los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo. Ahora, mucha gente piensa que son tres. La realidad es que el texto no dice que fueran tres. La gente asocia que son tres porque fueron tres los presentes que ofrecieron. Pero que una persona, o sea, que hayan ofrecido tres presentes no significa que tres presentes equivalían a tres. Tampoco podemos decir que fueran reyes. Muchas veces decimos los tres reyes magos. El texto no dice que eran reyes, simplemente vemos que eran personas muy inteligentes. El texto sí los identifica como sabios, pero no como reyes. Puede ser que quizás en la calidad en que ellos se presentan, de personas tan eruditas y de personas tan influyentes, se les diese ese título de rey, pero no eran reyes. Por lo tanto, ni eran tres, ni eran reyes, y tampoco eran Melchor, Gaspar y Balsasar. ¿Ok? Es una incógnita, son anónimos estos hombres que vinieron a Jerusalén. Pero esta historia que acabamos de leer nos enseña una gran verdad. Y nos enseña que la adoración es una experiencia que implica siempre la transformación de nuestras vidas. La adoración es una experiencia que implica siempre la transformación de nuestras vidas. ¿Por qué podemos afirmar esto? Bueno, en primer lugar, a la luz del texto vemos que porque busca tener un encuentro con Dios. La adoración siempre está en la búsqueda de tener un encuentro con Dios. Estos hombres hicieron un viaje desde muy lejos solo para adorar al Señor. Estamos hablando de probablemente 1.600 kilómetros de viaje. 1.600 kilómetros de viaje es una distancia considerable. Pero ellos lo hicieron, ¿verdad? Ellos lo hicieron.
Y uno dice, pero ¿por qué venir de tan lejos a adorar? Bueno, porque era allí donde ellos querían tener ese encuentro. Ellos no podían adorar desde el lugar donde ellos estaban, porque ellos querían encontrarse con este rey que había nacido. Era una experiencia única, era una experiencia que no se podía simular, era una experiencia que se tenía que vivir, se tenía que experimentar. Y eso me hace pensar en que hoy estamos viviendo un cristianismo un poco extraño, porque la gente quiere ser cristiano desde la casa. La gente quiere tener una experiencia de adoración desde la casa, ¿verdad? Entonces quiere conectarse a internet y quiere ver el culto por Facebook o quiere ver el culto por YouTube. No sé qué red social se usará o qué plataforma usarán algunas iglesias. Y entonces la experiencia es esta. Yo estoy adorando a Dios. Bueno, yo no quito que tú pienses que estás adorando a Dios, pero lo que me estoy preguntando es si verdaderamente estás viniendo al encuentro con Dios. Porque una genuina experiencia de adoración implica un encuentro con el Señor. Y esta gente vino para encontrarse con el Señor. Salmo 133 dice que es bueno habitar juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El encuentro es necesario. Encontrarnos con el Señor es necesario. Está documentado por los historiadores de la época que en aquel tiempo existía también una expectativa de la venida de un rey que iba a reinar en Jerusalén. O sea, el nacimiento de Jesús ocurrió en un periodo en el que está visto por otros historiadores de la época que era algo que se estaba esperando, era algo que se estaba gestando. Nosotros vemos esa misma expectativa en la mujer samaritana cuando Jesús está hablando con ella y ella dice que el Mesías tiene que venir. O sea, es una realidad que cuando estos hombres llegan a Jerusalén, ellos pueden haber sido influenciados por los propios judíos que estaban en el exilio y aún no habían regresado. Las promesas, las profecías que ellos habían compartido. Recuerden que Daniel fue una persona que llegó a ser alguien muy influyente en el imperio babilónico y después lo fue en el imperio medo-persa. Entonces, personas como Daniel que ejercieron una influencia en aquella sociedad pudieron haber advertido a esta misma sociedad de la expectativa del pueblo de Israel de la venida del Mesías. Por lo tanto, que estos hombres llegaran aquí expresa también un sentir de la época. Ese rey estaba al nacer. Y ellos detectan algo en el cielo que la Biblia nos dice que es una estrella. La estrella es una incógnita. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se puede entender ese fenómeno. Uno dice, pastor, una estrella y punto. Mire, físicamente, vamos a hablar en términos científicos, aunque esa no es mi rama, ok, esa no es mi especialidad. Pero en términos científicos, el nacimiento de una estrella no es como encender un bombillo, ok. O sea, es un fenómeno bastante complejo. Dios lo puede hacer. Yo no digo que Dios no lo puede hacer. O sea, Dios lo puede hacer. Pero tampoco es como decir, voy a encender una luz y después la voy a apagar. Porque fíjense que esa estrella fue muy especial. Una estrella que fue identificada solamente como la estrella que guió a estos hombres. Y luego vemos que la estrella se detiene sobre la casa donde el niño había nacido. Lo cierto es que usted no puede coger con el paso de los años una estrella y decirle, bueno, ya tú cumpliste tu función, que era marcar el lugar del nacimiento, ahora te vamos a poner del lado acá y ya. O sea, que hoy no podemos decir, miren, esta es la estrella que cada vez que alumbra en el cielo nos recuerda que indicó. O sea, no hay una estrella nombrada en el mundo conocido como la estrella de Belén, ¿ok? O sea, es un fenómeno único lo que ocurrió allí en el nacimiento de Jesús. Esa estrella es un fenómeno único. Se han dado varias hipótesis. Se han dado hipótesis que están, por supuesto, recogidas en la historia de aquella época, como hubo una estrella que en ese periodo de tiempo irradió más luz que de costumbre. Otros hablan de la alineación de algunos planetas que produjo una mayor intensidad de luz en ese fenómeno. Lo cierto es que la estrella sigue siendo una incógnita. Otros
se atreven a afirmar que no era una estrella física, sino que era un ángel que brillaba de tal manera que guiaba a los magos en ese recorrido. Pero el texto nos dice que es una estrella. Por supuesto, el tema del sermón no gira en torno a si era una estrella o no. Pero sí nos deja ver algo interesante. La aparición de esta estrella, el surgimiento de esta estrella no es un fenómeno cualquiera. Nosotros nos encontramos en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, una profecía muy interesante. Números 24, 17. Es una profecía que fue dada por un profeta y no israelita, un profeta pagano, un profeta que fue contratado incluso para maldecir al pueblo de Dios. Y esta profecía fue dicha por Balaam. Y Balaam dijo lo siguiente: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Lo interesante de esta profecía es que asocia el surgimiento de una estrella con el surgimiento de un gobernador, de un rey. ¿Por qué los magos llegan a Jerusalén? Jerusalén es la capital del reino. Se supone que si un rey nace, ¿dónde va a nacer? En la capital. ¿Por qué? Porque en la capital también, ¿qué cosa está? El palacio. ¿Y dónde nacen los reyes? Nacen en palacios. O sea, es lógico que los magos hayan llegado a este lugar preguntando dónde está el rey que ha nacido y que de pronto se encuentren con que la reacción es: ¿rey? ¿Un nuevo rey? Sumémosle a esto que Herodes era una persona sumamente temerosa. Tenía tanto miedo que no confiaba ni en su sombra. En una sospecha incluso infundada, mandó a matar a su esposa, a quien amaba mucho. O sea, su temor porque lo mataran a él era tan grande que incluso atentó contra su propia familia. Ahora llegan estos hombres a Jerusalén y le dicen a Herodes: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes dice: pero si el único rey que hay aquí soy yo. Y eso despertó una reacción. Pero también me hace pensar que muchas veces la gente que no tiene a Dios y la gente que tiene falsa doctrina y falsa enseñanza están más dispuestos para la adoración que los que verdaderamente debiéramos estar dispuestos para la adoración. Que a veces tenemos programas y que nos cuesta trabajo venir a los programas. Que a veces convocamos vigilias y ayunos y la gente dice: pero bueno, eso yo lo puedo hacer en mi casa. Y yo digo, que ocurra eso en el mundo de la santería y que ocurra eso en una secta falsa de esta donde no se predique el verdadero evangelio, usted va a ver cuál va a ser la respuesta. Con mucha vergüenza digo esto. Una vez un testigo de Jehová me cogió en la calle y me dijo: no, porque nosotros sí salimos a predicar y salimos a hacer misiones. ¿Saben qué tuve que hacer yo? Quedarme callado la boca. Porque nadie le puede quitar ese mérito a los testigos de Jehová. No que ellos predican el verdadero evangelio, sino que ellos hacen misiones de verdad. Todos ellos tienen un compromiso muy fuerte con su organización de ir casa por casa enseñando y predicando lo que ellos entienden que es la correcta doctrina. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos para lo mismo? Debemos mostrar el mismo interés. Debemos mostrar la misma solicitud para adorar a Dios. Porque a fin de cuentas, adorar a Dios no se trata de cantar. Adorar a Dios no se trata de leer la Biblia. Adorar a Dios no se trata de venir aquí solamente. Adorar a Dios se trata de venir al encuentro con Dios. Y el viaje de la adoración termina cuando hemos llegado a tener un encuentro con Dios. La adoración solamente termina cuando usted verdaderamente se ha encontrado con Dios.
oramos, no porque necesitamos solamente contarle nuestros problemas al Señor, no porque solamente necesitamos desahogarnos con Dios. Oramos porque anhelamos la presencia de Dios y deseamos encontrar el rostro de Dios. Leemos la Biblia porque buscamos tener un encuentro con Dios. Y es triste que muchas veces cerremos nuestra Biblia y dejemos de orar y digamos en el nombre de Jesús amén, cuando no hemos sentido la presencia de Dios, cuando todavía no nos hemos encontrado con Dios, cuando todavía no se ha cumplido el propósito por el cual fuimos en oración y fuimos diligentemente a leer la palabra del Señor. Es como si dijéramos, ya hice la tarea, ya cumplí con lo que tenía que hacer, pero en realidad no hemos terminado, porque solamente la adoración se termina cuando hemos encontrado el rostro de Dios. Hasta que tú no encuentras el rostro de Dios, tú no puedes dejar de orar. Hasta que tú no encuentras el rostro de Dios, tú no puedes dejar de leer la palabra de Dios, porque lo que te llevó a orar y a leer la Biblia no fueron tus problemas, sino fue la necesidad de encontrarte con el Dios Todopoderoso. De lo contrario, esta gente no hubieran hecho un viaje de 1600 kilómetros. ¿Qué sentido tiene hacer un viaje de 1600 kilómetros? Si no es solamente tener el más maravilloso de todos los encuentros de la vida. Por eso la adoración transforma. Porque cuando tú vas para encontrarte con Dios, después de ese encuentro, nunca vuelves a ser la misma persona. Ese viaje cambió la vida de aquellos magos. Y el viaje de la adoración ha cambiado la vida de muchos de los que estamos aquí. Por eso, en segundo lugar, debemos entender que es una experiencia que nos transforma porque nos obliga a escudriñar su palabra. ¿Por qué? Bueno, para buscar dirección. Cuando estos hombres llegaron a Jerusalén, ¿qué fue lo que se encontraron? Que allí nadie sabía que había nacido un rey. Imagínese usted. Llegan al lugar donde se supone que debe estar el niño que ellos han venido a adorar y sin embargo no está allí. Para mí que en ese momento, después de 1600 kilómetros, ellos pudieron haber pensado, esto fue por gusto. Resulta ser que llegamos al lugar donde se suponía que supieran y en realidad la gente no sabe. Qué triste, ¿verdad? Es cuando la gente venga buscando a Dios, a la casa de Dios, y le pregunte a la gente que está en la casa de Dios y la gente que está en la casa de Dios no sepa decirle a esta gente cómo encontrarse con el Señor. Eso es muy triste. Pero eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. La gente viene buscando dirección. ¿Y qué dirección la gente le da? La que quiere, la que entiende, la que piensa, la que cree que es la correcta. Pero la verdadera dirección se encuentra en la palabra de Dios. No podemos tener dirección en nuestra vida si nosotros no buscamos en la palabra de Dios. No podemos saber hacia dónde nos está llevando nuestra adoración si no es la palabra de Dios la que nos está indicando la dirección. Estos hombres llegaron allí y el rey Herodes lo primero que hizo fue indagar. Dice que los sacerdotes y los escribas buscaron en las escrituras para ver a qué se estaban refiriendo estos hombres. Y encontraron allí la promesa de que era en Belén, no en Jerusalén, en Belén. Una pequeña ciudad, puede que insignificante, pero a quien Dios escogió para que allí naciese su hijo. Buscar en la palabra de Dios no solamente es algo que nos ofrece dirección, sino también nos da un mejor entendimiento. Mire, hay gente que quiere adorar a Dios como le da la gana. Hay gente que quiere adorar a Dios en sus propios términos, pero en realidad no entiende ni siquiera lo que está haciendo. Entonces, yo he visto gente y he escuchado de gente que cuando se ponen a adorar, se ponen a hacer cosas que tú dices, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia leen estas cosas, estas manifestaciones, estas reacciones, estas respuestas? Hace mucho tiempo que vi un video de una iglesia que estaba ofrendando.
Y por supuesto estaba ofrendando con una musiquita de fondo bastante pegajosa. Bastante pegajosa. Y había una fila, o sea, de personas que venían al frente a dar el dinero, a dar el diezmo, la ofrenda, pero ellos no estaban así. Usted sabe cómo estaban, ¿no? Al ritmo de la canción. Eso no me asombró tanto como que en el mismo lugar de más atención, donde mucha gente llama a ese lugar altar, ¿ok? Había una persona, a ver, yo he escuchado de este baile de una forma quizás no tan técnica, no tan profesional, pero se le llama bailar piso. Los que saben de eso saben a qué me refiero. O sea, mucha gente lo ha visto. Bailar piso es dar vueltas en el piso. La gente se para incluso hasta con la cabeza, con los pies para arriba y da vueltas. A veces hace como si fueran un gusano. Mire, ese señor para mí tenía 60 años. Y estaba bailando piso. Y cuando se cansó de bailar piso, empezó a bailar como si fuera un robot. Y tú decías, ¿y eso para quién es? Y la musiquita de fondo también tenía un corito que lo que decía era un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová. Y se repetía constantemente el brinquito para Jehová. ¿Y qué tú esperas que haga la gente si no lo que la canción está diciendo? Un brinquito para Jehová. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde dice en la Biblia que hay que meter un brinquito para Jehová? ¿Verdad que nos da risa? Bueno, yo me reí, pero después a mí me dio tristeza. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que le estamos diciendo a la gente que viene buscando del Señor. Ese es el mensaje, es la orientación que le estamos dando a la gente que está perdida sin Cristo. Que la iglesia es eso. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, yo tengo un mejor entendimiento de lo que significa adorar a Dios. Que adorar a Dios no puede ser como a mí me da la gana, como yo quiero, como yo siento. Porque la palabra de Dios establece que por haber adorado a Dios de una forma incorrecta, hubo gente que murió. Hubo gente que perdió la vida. Porque la adoración es algo serio. Entonces, estos hombres pudieron haber llegado a Jerusalén y haber dicho, bueno, está bien ya, llegamos aquí, vamos a adorar en el templo. Pero es que la palabra de Dios les estaba diciendo, no es en el templo donde nació este niño, es en Belén. Y no es donde tú quieres, es donde tiene que ser. No es a la manera que tú quieres, es a la manera que tiene que ser. Adorar a Dios no se trata de tus gustos. Adorar a Dios no se trata de tu forma de expresarte. Adorar a Dios se trata de la manera en que Dios ha establecido que tú le digas a Él cuán grande es Él, cuán grande es su poder, cuán grande es su majestad y cuán grande es su gloria. Porque adorar a Dios no se trata de ti, se trata de Dios. Entonces, Él tiene todo el derecho de decir cómo quiere que se le adore, porque Él se lo merece. Dios no fue hecho a nuestra imagen. Dios no fue hecho a nuestra semejanza. Dios no fue hecho de acuerdo a nuestros gustos o nuestras expectativas. Dios fue quien nos hizo a nosotros. Y es Él quien nos dice a nosotros cómo lo tenemos que adorar. Entonces, estos hombres llegan buscando orientación. Estos hombres llegan buscando tener un mejor entendimiento porque ellos pensaban que era en Jerusalén. Por eso muchas veces cuando la gente llega a iglesias como las que anteriormente les expliqué y encuentran en la Biblia la palabra de Dios, la dirección que necesitan, tienen un mejor entendimiento y terminan yéndose porque saben que ahí no está el Espíritu de Dios. Lo digo con todo respeto, pero también lo digo con toda certeza. No podemos adorar a Dios como queremos. Buscamos en la palabra de Dios la forma de adorarle porque necesitamos también hacer ajustes y ajustes correctos. Cuando esa gente supo en Jerusalén que no era en Jerusalén donde estaba el niño, tuvo que reajustar sus planes. ¿Y qué dijeron? Pues nos vamos a Belén, porque allí es donde tiene que ser. Cuando tú buscas en la palabra de Dios la manera en que tienes que adorarle y te das cuenta que estás haciendo cosas mal, que cuando estás orando lo que estás es manipulando a Dios cuando no debieras, que cuando estás orando estás presionando a Dios para que haga lo que tú quieres,
Que cuando estás cantando a Dios estás pensando más en el ritmo que en lo que la letra te está diciendo. Y cuando tú descubres en la Biblia que eso está mal, lo que toca es reajustar tu vida. Porque la adoración se trata de una transformación. Y en la medida que aprendemos a adorar a Dios, también somos transformados para darle a Dios la mejor adoración. Si hoy hay tantos problemas en la adoración, se debe a la falta de conocimiento de la palabra de Dios que existe en el pueblo de Dios. Los grandes problemas de la adoración que hoy tenemos es porque no estamos leyendo la Biblia que debemos. Y hoy se quiere confundir un culto con un concierto. Y yo respeto los conciertos, cualesquiera que sean, como quiera que sean. Pero nunca un concierto va a ser un culto. Jamás. Un concierto no es un culto. Porque Dios estableció cuál es el culto que a Él le agrada. No podemos adorar a Dios en nuestros términos y bajo nuestros supuestos cuando la palabra de Dios habla tan claro del tipo de culto que Él espera y merece. El viaje de la adoración se trata de entender el trayecto. Cuando yo adoro a Dios, yo empiezo a entender quién es Dios y cómo a Él le agrada que se le adore. Por eso, yo creo que el grupo de adoración, el ministerio de adoración de cualquier iglesia tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombros cuando se paran a ministrar. Porque para nosotros, ellos sí saben cuál es el camino. Ellos sí saben cómo se tienen que hacer las cosas. Ellos nos están enseñando cada vez que nos ministran cómo vamos a poder tener ese encuentro con Dios. Si alguien tiene que saber más Biblia en la iglesia, no son los maestros. ¿Sabe quiénes son? Los líderes de adoración. Porque ellos nos están ministrando constantemente cuando se paran aquí delante. Tienen el poder de la palabra cuando nos hablan y se supone que lo estén haciendo de parte de Dios. Por lo tanto, un ministro de adoración que se para aquí delante tiene tanta autoridad como cuando se para el pastor a predicar. El viaje de la adoración se trata de entender el trayecto. En último lugar, es importante que esa adoración transforme nuestra vida porque nos lleva a entregar lo mejor como una ofrenda. Los magos no vinieron con las manos vacías. 1600 kilómetros, no llegaron a Belén y dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a dar? Desde que salieron sabían lo que iban a entregar. Desde que salieron vinieron dispuestos a entregar. Por el camino no fue que pararon en un lugar y dijeron, bueno, vamos a comprar algo para llevarle al niño. No, desde que salieron ellos sabían lo que tenían que entregar. Y eso me hace pensar muchas veces a mí que los presentes fueron expresiones genuinas de adoración, pues tenían un mensaje. Y me hace pensar a mí que cuando nosotros vamos a venir aquí a este lugar a tener una experiencia de adoración, uno tiene que saber qué es lo que viene a entregar. ¿Qué entregaron estos hombres? Dice que entregaron oro. Imagínese, usted va a visitar un rey. ¿Cuál es el regalo que no puede faltar? No puede faltar oro. Porque el oro era el regalo que honraba a los reyes. El oro estaba asociado precisamente a la realeza. Muchas veces se ofrecía en forma de tributo, pero otras formas se ofrecía en forma de agradecimiento por el haber sido recibido. Usted podía entregar cualquier otra cosa, déjeme decirle, pero no podía faltar oro, porque ese es un regalo digno de un rey. ¿Qué más ofrecieron estos hombres? Dice que ofrecieron incienso. El incienso es un elemento que está asociado a la adoración. La Biblia está llena de ejemplos de la forma en que se usaba el incienso. Y la gran mayoría de estos ejemplos nos hacen recordar el trabajo del sacerdote, cómo él no podía entrar a ese lugar santo sin el incienso. El incienso era un elemento fundamental en la adoración. Por lo tanto, el incienso habla del sacerdocio también. Es como si estos hombres estuvieran expresando,
sabemos que este niño es rey, pero también nosotros sabemos que este niño es un sacerdote. Y no es un sacerdote cualquiera. Es el sacerdote que este pueblo estaba esperando. La mirra, que es el último regalo que se menciona, es un elemento que se solía usar para conservar los cuerpos de los cadáveres antes de ser enterrados. Es un regalo que de alguna manera está transmitiendo el mensaje de que, ok, este niño es rey, este niño es sacerdote, pero este niño va a morir. Tremendo hacerle un regalo así a un niño, ¿no? O sea, qué expectativa. Un regalo de muerto. Pero no es una muerte cualquiera. ¿Por qué es tan especial esta muerte? Porque no es la muerte de cualquier persona. No es la muerte de cualquier individuo. Es la muerte del Salvador del mundo. Y Jesús no puede hacer su rol de Salvador si no entrega su cuerpo en la cruz del Calvario. Así que este es un regalo muy importante porque nos habla de la humanidad de Cristo. Nos habla que como cualquier otro ser humano, Él también va a morir, pero su muerte va a ser una muerte especial. Por lo tanto, Jesús es reconocido como el verdadero Rey, el sumo sacerdote y el hombre perfecto. Lo que entregamos a Dios en nuestra adoración expresa lo que creemos que es Dios. Estos hombres entregaron eso porque creían que aquel niño que había nacido era el Rey verdadero, el sumo sacerdote esperado y también quien moriría por los pecados de su pueblo. Ahora yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué es lo que le estás entregando a Dios? Porque lo que tú entregues a Dios va a decir lo que tú crees que es Dios. ¿Qué es lo que estás entregando a Dios? Y una pregunta mucho más importante es: ¿qué tú crees que Dios se merece? Porque también lo que tú entregas expresa lo que crees que Dios se merece. Si le entregas tu dinero es porque tú crees que Dios es merecedor de lo que tú has ganado. Si le entregas tu tiempo es porque tú crees que el Señor es merecedor de tu tiempo. Pero si le entregas tu vida es porque entiendes que el Señor es merecedor de todo lo que tienes. Lo que tú entregas a Dios expresa lo que tú crees que es Dios. Por eso el viaje de la adoración termina cuando hemos hecho nuestra entrega. El viaje de la adoración termina cuando hemos hecho nuestra entrega. Hay gente que cuando busca el rostro de Dios, lo único que quiere es que Dios le hable, que Dios le diga, que Dios le muestre, que Dios le dé. Pero la adoración no se trata de eso. La adoración no se trata de recibir. La adoración se trata de entregar. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú entregues en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú le des a través de la adoración en esta mañana? ¿Qué parte de tu vida te estás resistiendo a entregarle al Señor para que Él reciba la mejor adoración? Porque estamos luchando con cosas en nuestro corazón de las cuales quizás nos sentimos vergonzosos, pero no somos capaces de decir al Señor: por favor, toma el control. Por favor, no puedo con esto. Te entrego esta área. Pensé que podía manejarla, pensé que podía dominarla, pero me he dado cuenta de que no sé cómo hacerlo. ¿Qué te está tomando trabajo dominar? ¿Qué te está tomando trabajo sostener, controlar? Por favor, ríndelo al Señor. ¿Te está tomando trabajo tu familia? Entrégasela a Cristo. ¿Te está costando trabajo tus hijos? Entrégaselos al Señor. Deja de ejercer el control. Déjale el control a Dios. ¿Qué te está tomando trabajo superar? ¿Tus miedos? ¿Tu ansiedad? ¿A qué te estás aferrando? Entrégale al Señor algo en esta mañana que Dios te esté pidiendo.
Y quiero que en lo más profundo de tu corazón tú estés mirando qué es aquello que Dios te está pidiendo. Es posible que sea con algo que tú estás luchando. Es posible que sea con algo que tú te estás resistiendo. Y por eso hay lucha. Porque cuando Dios nos pide algo y no se lo queremos dar, se produce un conflicto. Y ese conflicto produce temor. Ese conflicto produce ansiedad. Produce preocupación, estrés. Y Dios no quiere que tú sientas nada de eso. Porque cuando nosotros entregamos lo que Él nos está pidiendo, todas estas cosas desaparecen. Y experimentamos la paz, experimentamos el amor de Dios, experimentamos la seguridad y la certeza de que con Dios todo va a estar bien. 1600 kilómetros de viaje. ¿Cuánto te ha tomado a ti llegar aquí en esta mañana? No te voy a preguntar como dice ese corito, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Pero algo te trajo esta mañana aquí. Y yo quisiera que lo que verdaderamente te haya traído esta mañana aquí sea que vengas a encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quisiera que en esta mañana lo que verdaderamente te haya traído aquí sea tener un mejor entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Él está pidiéndome. Yo quiero que lo que verdaderamente te haya traído esta mañana aquí sea el solo hecho de entregar algo con lo que ya no puedes más. Y específicamente que sea tu vida. Porque si tú has venido a entregar tu vida, si tú has venido a conocer a Dios, si tú has venido a encontrarte con Dios, déjame decirte, has venido al mejor lugar. No porque sea esta iglesia, sino porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, allí está el Señor. ¿Te quieres encontrar con Dios en esta mañana? ¿Quieres conocer mejor a Dios esta mañana? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor esta mañana? ¿Qué te detiene? Hazlo, no luches más. Ríndete al Señor y da testimonio de que quieres recibir la gracia de Dios y la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Y si ese es tu deseo, por favor, simplemente levanta la mano para poder orar por ti. Porque una adoración verdadera es la que transforma vidas. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Exprésalo simplemente levantando tu mano, por favor. Porque necesitas a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá arriba. No puedo ver los rostros, pero sí veo las manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga allá arriba a todos ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Alguien más en esta mañana quiere que Dios transforme su vida. Dios le bendiga, señora. La adoración es la que transforma. Tú no puedes transformarte, pero como has venido, Dios te bendiga. Como has venido a encontrarte con el Señor, Él sí puede transformar tu vida. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Dale esa oportunidad. ¿Quién desea recibir a Jesucristo? ¿Alguien más esta mañana quiere poner su confianza en el Señor? Gloria a Dios por todas las manos que dieron testimonio esta mañana. Ustedes van a tener un encuentro con Dios especial. Este pequeño viaje que han hecho aquí esta mañana puede que haya terminado aquí, pero el verdadero viaje comienza hoy. Es el viaje en el que Dios va a transformar sus corazones y va a hacer de ustedes algo que ni el mundo, ni la vida, ni la familia pudo hacer. Ahora de verdad comienza la vida para ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por tu amor infinito, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo como uno de nosotros, a nacer en un humilde pesebre y a morir en una cruz horrible, todo por salvarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque cuando venimos en adoración a ti y verdaderamente estamos buscando tu rostro y verdaderamente estamos queriendo entender quién tú eres, con el deseo de entregarte lo mejor,
tú transformas nuestras vidas. En esta mañana ruego, Señor, por las vidas que levantaron sus manos, reconociendo que necesitan esa transformación, necesitan ese cambio. Ten misericordia de ellos, Señor. Ayúdales, guárdales, que verdaderamente esta sea una decisión firme, que ellos puedan seguirte por el resto de sus vidas y que puedan ser transformados como tú has hecho en nuestras vidas y como continúas haciendo. A ti sea la gloria y la honra, ahora y siempre. Bendice a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.